3. Romanos 3, desde el verso 10 al 13. Vamos a leerlo todos juntos. A la voz de 3, 1, 2 y 3. Dice, como está escrito, no hay justo. ¿Nadie lo ha encontrado? Romanos 3, del 10 al 13. ¿Ya lo tenemos? Romanos 3, del 10 al 13, a la voz de 3. 1, 2, 3. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Hasta ahí nomás, hasta el 13, del 10 al 13. Interesante versículo, ¿no? Ustedes han escuchado acerca de las doctrinas de la gracia. En las doctrinas de la gracia encontramos o está implícito el Evangelio. ¿Alguno de ustedes se la sabe? La depravación total del hombre o corrupción, o a veces les dice la incapacidad del hombre de buscar el bien por sí solo, la elección incondicional, ¿verdad? La elección que Dios hace a pesar de nuestra condición. Nosotros no podemos hacer algo o llamar la atención de Dios para que nos elija. La expiación limitada, es decir, Dios murió por unos, por los que su Padre le entregó, ¿cierto? La gracia irresistible o llamado irresistible, el cual ningún ser humano se puede resistir. Si Dios lo llama a usted, usted es llamado, es predestinado y es glorificado. Y la perseverancia de los santos o la perseverancia de Dios en sus santos. Porque el que comenzó la buena obra, como dice Filipenses 1:8, el que comenzó la buena obra, él mismo la terminará. Jehová guardará nuestra entrada y nuestra salida. Estas doctrinas de la gracia son un compendio de una base fundamental que todo cristiano debería saber. Es lo básico. Y así nos ayudan a entender el Evangelio. Por ejemplo, hoy vamos a ver la depravación total del hombre. Y depravación suena como fuerte, ¿verdad? Pero es que sí, el hombre caído es depravado. El hombre incrédulo es depravado. Y aún nosotros, que decimos que creemos, también, aún hay corrupción en nosotros, pero en Cristo Jesús no la hay. Es decir, Él ha muerto por nosotros y ahora somos justos delante del Padre. Y claro, en esta depravación está implícita la incapacidad del hombre de buscar el bien. Porque como dice Isaías 64, dice que cuando el ser humano caído o que no ha creído quiere hacer una buena obra, sabe cómo Dios ve esa buena obra como trapos de inmundicia. ¿Ustedes saben cuáles son los trapos de inmundicia? Los que se ponían las mujeres cuando les llegaba el periodo en ese tiempo. Así ve las obras del hombre que no cree Dios, así las ve, como trapos de inmundicia. Y vamos a ver un poco más y ahondar un poco más en la depravación total del hombre, que es la primera doctrina de la gracia. Y de nuevo, aprovechando que estamos en el mes de la Reforma, en algunas denominaciones también le llaman el mes de la Biblia, pero nosotros pues celebramos el mes de la Reforma. Yo les planteo una pregunta. ¿Qué harían ustedes si supiesen que tienen un enemigo respirándoles a la nuca? ¿Qué harían si ustedes se dieran cuenta de que alguien ha puesto precio por sus cabezas? ¿Qué harían si de pronto ustedes le deben a alguien muy poderoso una suma muy grande de dinero? Digámoslo así, ustedes todos han escuchado hablar de Pablo Escobar, ¿verdad? Un hombre que llegó a ser uno de los hombres más adinerados del mundo, claro, por el negocio de las drogas. Y tuvo enemigos, y ponía bombas, y mandaba a asesinar gente, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo les dijera
que hoy en día Pablo Escobar estuviera vivo, ¿qué pasaría si yo les dijera que Pablo Escobar los está buscando para acabar con sus vidas, con su familia? ¿Qué pasaría? Y era, yo creo que en ese tiempo, hoy en día, tener de enemigo a Pablo Escobar era lo más tenebroso, ¿verdad? Porque él tenía todo el alcance para ir por quien quisiera, tenía todos los recursos. ¿Qué pasaría? Yo pienso que hay dos opciones. La primera opción sería que yo me escondería, es decir, yo iría, mejor dicho, donde no me pegara la luz, me iría a la oscuridad, me iría al rincón más recóndito que hay, es decir, me escondería, no me dejaría ver porque, hombre, Pablo Escobar me está buscando para matarme. ¿Por qué será? No sé, pero no, yo tengo que esconderme. Esa sería una opción. La otra opción sería algo como esto, diría, bueno, yo, él dice que yo le estoy debiendo algo, voy a ir y voy a tratar de hablar con él a ver qué es lo que le debo para ver cómo puedo pagarle, no sé, cuál es la forma que hay, por qué estoy siendo perseguido. Hermanos, eso es exactamente lo mismo que sucede con el ser humano, con el ser humano, con el hombre natural, el hombre que no ha creído. De nuevo, en el Salmo 7 nos habla que la ira de Dios está en contra del pecador todos los días de su vida, del incrédulo. Eso es lo que sucede. Ahora, Dios es un enemigo mucho más poderoso, porque Él lo hizo todo, Él es el creador y nosotros somos criaturas. Pero quieren que les diga una cosa, el hombre no le teme. Va, y no le teme porque no le conoce. No le teme porque no le conoce. Dios dice que tiene su arco listo, su espada desenvainada. Así es la condición del ser humano no arrepentido con Dios su creador y no lo saben. No saben y no conocen la depravación del hombre. Según el hombre, todos somos buenos, todos somos buena gente. No, yo no he matado a nadie, ¿cierto? Yo no he tenido no practico ningún pecado, no robo, yo sí, no soy corrupto, soy bueno. El hombre, el ser humano tiene una concepción buena de sí mismo, es decir, él es bueno, no necesito a Dios. Y fíjense ustedes que en el catecismo de Heidelberg, la pregunta 7 del catecismo de Heidelberg nos dice que de dónde viene la depravación de la naturaleza humana, es decir, de dónde viene la corrupción del ser humano. Y claro, ahí está la respuesta. Dice que viene de la caída y desobediencia de Adán y Eva, nuestros primeros padres, allá en el paraíso. Viene la desobediencia y de la caída de Adán y Eva. Por eso es que nuestra naturaleza se ha corrompido, por eso nacimos bajo pecado. Dice que somos concebidos y nacimos bajo pecado, dice el Salmo 51:5, que ya lo leímos. Es por eso que el ser humano necesita a Cristo, porque el ser humano por sí mismo no puede ir a Cristo, necesita quien le predique, como dice Romanos 10. ¿Cómo sabrán si no hay quien les predique? Y Cristo es el único que puede llamar a un muerto a que tenga vida. Así como llamó a Lázaro, quien estaba ya en estado de descomposición, y lo llamó a vida. Le dio un corazón de carne. Y ya luego que Lázaro tenía un corazón de carne, pudo, ¿verdad? Pudo hacer caso a ese llamado. Entonces, miren, veamos un poco la diferencia entre la corrupción total o depravación total o la depravación absoluta o corrupción absoluta. Son dos cosas distintas. La depravación absoluta es cuando una persona actúa con maldad en su máxima intensidad, ¿cierto? Todo lo que piensa, todo lo que dice es completamente pecaminoso y sin moderación. Eso es la depravación o corrupción total. Pero de lo que estamos, absoluta, perdón, pero de lo que vamos a hablar es de la depravación total, que es distinto. No implica que la persona sea tan mala como pueda llegar a ser, sino que su naturaleza está corrompida. Ustedes me estarán diciendo, no, pero yo no soy corrompido, yo soy bueno. Bueno,
La Biblia se encarga de desmentir esto. Si ustedes van a Génesis 3, habla acerca de la desobediencia del hombre, ¿verdad? Y si nos adelantamos un poco a Romanos 5:12, dice que todos pecamos, dice que por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, por lo tanto la muerte pasó a todos los seres humanos, ¿verdad? Y dice que todos pecamos, todos. Y en Romanos 3, versículo 23, dice que estamos destituidos de la gloria de Dios. Y si seguimos el recuento de la historia, hacemos un pequeño recuento, dice en Génesis 6, 5, si no me equivoco, antes del diluvio, dice que Dios va a erradicar al hombre. ¿Por qué? Porque la maldad era, ¿qué? Mucha. Y su pensamiento era de continuo, ¿qué? Pecado, mal, ¿verdad? Y luego viene Noé, ¿cierto? Viene la inundación, el hombre es erradicado y uno diría, listo, se erradicó el mal. Pero yo siempre digo, donde hay un hombre, hay pecado. Entonces, luego viene Génesis 8, ¿cierto? Génesis 8, 25, si mal no me equivoco, 8:21. Dice Génesis 8:21, dice lo mismo, dice el Señor que no pelearía más el hombre, no contendería más con el hombre, perdón. ¿Por qué? Porque el hombre desde su juventud, su pensamiento es de continuo mal. Es decir, sigue lo mismo, continuo mal el ser humano. Y ustedes saben qué dijo Salomón en Primera de Reyes 8:46. Primera de Reyes 8:46 dice Salomón. Dice, y si pecaren contra ti, ¿cierto? Porque Salomón está, ¿cómo se dice? Ya se construyó el templo y está dedicando el templo. Y está en una de esas alocuciones, dice en Romanos, en Primera de Reyes 8:46, dice algo como, y si pecaren contra ti, y entre paréntesis está, porque todos pecan. Y lo repite en Segunda de Crónicas 6:36, lo mismo, porque todos pecan. Lo está diciendo Salomón. Y lo repite en Eclesiastés 7:20. Dice que nadie se puede justificar delante de Dios. Y así podemos encontrar muchas citas que hablan de esto, de la depravación total del hombre, del estado de maldad del hombre. No hay área en la vida del hombre que no esté afectada por el pecado. Pecamos con el pensamiento, pecamos cuando actuamos, incluso pecamos cuando dejamos de actuar. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado de omisión. Entonces, nadie puede decir que no tiene pecado, como dice Primera de Juan 1, del 8 al 10. Porque si decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Entonces, no hay área en nuestra vida que no esté afectada por el pecado, aunque no siempre actúe con la peor intensidad posible. Por ejemplo, ¿de qué les estoy hablando? Hablando de la depravación absoluta y la depravación total. Por ejemplo, un niño miente, ¿verdad? Aunque sus mentiras sean pequeñas, miente, siguen siendo malas. Pero no es tan malo absolutamente como podría ser, ¿verdad? Como por ejemplo ir a sacarle los ojos a otro niño. O siempre actuar de esa manera, asesinando. Es decir, absolutamente no. O por ejemplo, yo puedo tener una discusión con alguien y le puedo decir una mala palabra, le puedo decir mentiroso, le puedo decir bobo, le puedo decir tonto, pero no siempre mi maldad va a ser tan absoluta para ir y clavarle un puñal a esa persona. Claro, hay casos. A lo que me refiero es que la maldad del hombre llega hasta donde Dios permite. No estamos hablando aquí de una maldad intensiva, es decir, elevada a la máxima potencia, no, más bien extensiva, que se extiende a todos los miembros de su cuerpo y a todas sus facultades mentales. Por ejemplo, el rey Saúl en 1 Samuel 16:14 dice que se muestra un cambio en su conducta. Dice que en el principio de su reinado no actuó tan mal como lo hizo después. Recuerdan que el espíritu de Jehová se apartó de él y vino de parte de Dios un espíritu que le atormentaba.
Es decir, empezó a ser más malo. Es decir, en el principio de su reinado no fue tan malo, pero fue malo. Es decir, esto es extensivo y no intensivo. Ahora, ¿cuál es el alcance del pecado humano? Nadie comete todos los pecados posibles, ¿verdad? Ni en su forma más extrema nadie puede llegar a ser tan malo. Por ejemplo, si yo les pongo un ejemplo, no sé si ustedes han estudiado sobre la Segunda Guerra Mundial y han estudiado sobre Hitler. Yo creo que todos conocen aquí a Adolfo Hitler, un alemán que invadió casi toda Europa y quería exterminar a todos los nazis, a todos los negros, era racista, creía que su raza era una raza superior, ¿cierto? Esta guerra se extendió como desde 1939 a 1945, cuando dicen que él se suicidó. Pero Hitler, a pesar de su maldad, no llegó a ser tan malo como absolutamente hablando. Es decir, no llegó a ser tan malo hasta donde Dios lo permitió. Es decir, Dios permitió, le puso un tope. Porque, por ejemplo, incluso Hitler tuvo acciones buenas. Incluso un hombre tan malo tuvo acciones buenas. Cuando iba a invadir un país de Francia, dicen que un sacerdote se interpuso entre él y esta aldea y fue refrenado gracias a este sacerdote. Es decir, tuvo algo de misericordia, Hitler. Es decir, entonces, repito, el hombre no es tan malo como pudiera llegar a ser, sino hasta donde Dios lo permite. Un solo hombre no cumple todos los pecados posibles, no los hace todos al tiempo. Claro, todos violamos los mandamientos en pensamiento, pero no necesariamente en acción. Y claro, gracias a la gracia común de Dios. Dice que Dios refrena el pecado en las personas, incluso en los no creyentes. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Porque es que a veces no nos damos cuenta, hermanos, Dios cómo refrena el pecado y cómo Dios con su gracia común incluso salva de la muerte a los hombres que son incrédulos. ¿Cuántas personas se ha salvado de muertes o cuántas personas que no son creyentes Dios les ha salvado la vida o lo refrena de hacer mal en contra de alguien? Claro que sí. Por ejemplo, en Génesis 20, Dios impidió que Abimelech, ustedes se acuerdan de Abimelech, ¿cierto? Recuerden que Abraham mintió acerca de Sara y Abimelech se iba a meter con Sara, pero Dios que lo refrenó y Abimelech no era un creyente, pero Dios intervino y refrenó la maldad de Abimelech, gracia común, ¿cierto? Lo refrenó de que cometiera, adulterio con Sara. Entonces, la depravación total no significa que el ser humano esté completamente vacío de todo bien relativo. Aunque el hombre caído no puede hacer lo que es verdaderamente bueno delante de Dios, porque como ya les dije en Isaías 64 nos habla de esto, sí puede realizar obras que externamente parecen buenas. Ahora, ¿qué es una obra verdaderamente buena? Según el Catecismo de Heidelberg en la pregunta 91, se nos habla de qué puede ser una obra buena. Y se nos dice que tiene que tener tres elementos. Una, tiene que ser con fe, fe verdadera, fe en Cristo. La segunda, tiene que estar conforme a los mandamientos de Dios. Y la tercera, tiene que tener una motivación adecuada. ¿Y cuál es esa motivación? Que glorifique a Dios, ¿verdad? Fe verdadera, porque en Hebreos 11:6 nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe todas mis obras son muertas delante de Dios. Y tiene que estar conforme a la ley de Dios, Éxodo 20, del 1 al 17. Y también se nos dice que sean para glorificar a Dios. Colosenses, ¿verdad? 3:17 y 3:23 que lo tenemos en el boletín. Que todo lo que hagáis sea para la honra y la gloria de Dios. Esos tres elementos. Si esos tres elementos no están presentes, no es una buena obra delante de Dios. Es decir, puede venir el hombre más bueno, más dadivoso, puede repartir dinero,
pero si esa persona no tiene fe y si no lo hace con la motivación adecuada, es una obra buena hablando relativamente, pero delante de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces se hace por fe verdadera, conforme a la ley de Dios, y tiene como fin la gloria de Dios. Ahora, hay obras, como le decía, hay obras relativamente buenas, que el hombre puede decir, bueno, yo no soy corrupto como lo dicen, yo no soy depravado como lo dicen, el no creyente, yo hago cosas buenas. Bueno, una persona no regenerada puede hacer obras que externamente, repito, parecen buenas. A los ojos de los hombres son buenas, pero carecen de fe y de un motivo adecuado. Es decir, puede que un ateo haga buenas obras sin creer en Cristo Jesús. Son obras relativamente buenas, pero no son obras buenas delante de Dios. ¿Por qué? Porque no tienen el motivo adecuado. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Hay un hombre que se llama Albert Schweitzer. Dice que aunque no creía en Dios, vivió con sacrificio y amor en África. Dejó todas sus carreras a un lado. Tenía como 3 doctorados, tenía muchas cosas. Y él dejó todo simplemente para ir y ayudar a los necesitados en África. Incluso limpió sus heridas, pero era un no creyente. Delante de los seres humanos, qué hombre tan bueno. Y sí, es una obra relativamente buena. Y qué bueno que hayan obras relativamente buenas, pero no es una obra salvífica. Es decir, no quiere decir que haya alguna obra que contribuya a mi salvación, no, sino que estoy diciendo que no era una obra que nacía de un corazón que creía en Cristo como único y suficiente Salvador y de un corazón que le daba la honra y la gloria y que lo hacía por esto, ¿verdad? Ahora puede haber un soldado no cristiano que se sacrifica por sus compañeros, y los hay, pero no lo hace con la motivación adecuada de glorificar a Dios. Puede haber un vecino respetable, ¿cierto? Puede haber un anciano que viva con bondad, que sea ordenado, que respete a su esposa, que le dé dulces a los niños, que sea bueno con los niños, pero si esta persona es una persona que no cree o no tiene la motivación adecuada de hacerlo todo para la honra y la gloria de Dios, es una obra que no es buena delante de Dios. Es una obra relativamente buena, pero no delante de Dios porque no nace de un corazón regenerado. Y claro, hay ejemplos bíblicos, hay reyes como Jehú, como Amasías, ¿cierto? Dice, por ejemplo, en Segunda de Reyes 10:30, vamos a Segunda de Reyes 10:30, por favor. Va un ejemplo de un rey que hubo en Judá. Segunda de Reyes 10:30 dice, y el Señor dijo a Jehú, porque has hecho bien, mire que le reconoce que hizo el bien, al hacerlo recto ante mis ojos, y has hecho a la casa de Acab conforme a todo lo que estaba en mi corazón, tus hijos, ¿cierto? Hasta la 3ª y 4ª generación se sentarán en el trono de Israel. Uno dirá, bueno, eso fue una obra buena, un bien relativo. A pesar de su devoción, ¿verdad? Porque él hizo también reformas, hizo muchas reformas en el reinado, pero dice que su reforma no fue suficiente para salvar a Judá de la idolatría y de la ira de Dios. Sus hijos recayeron en la idolatría tras su muerte. Dice que Jehú ejecutó a todos los sacerdotes de Baal. Dice que destruyó el templo dedicado a este dios pagano, demostrando un celo radical contra la idolatría. Pero ¿qué pasa? A pesar de sus acciones contra Baal, Jehú continuó con el culto a los becerros de oro. Fue idólatra, una práctica que en esa época era una práctica pagana y lo sigue siendo ahora. Pero entonces hizo una buena obra, pero fue idólatra. Es decir, no fue un hombre que al final fue regenerado, pero hizo obras buenas. ¿Ven? Entonces hizo lo recto ante Dios, pero no lo amó verdaderamente. Porque es que Romanos 2:14 dice que los gentiles, o sea, una persona no creyente,
Gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es la ley. Una persona hoy en día, incluso no creyente, sabe que no debe matar, no debe mentir, ¿cierto? Y lo hacen, pero no lo hacen con la motivación adecuada. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia con el creyente? El cristiano regenerado sí tiene fe y tiene el motivo correcto. Aunque imperfecto, porque somos imperfectos. ¿Por qué? Porque sus obras están en Cristo Jesús. Y la palabra dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En mí las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y claro, sus obras no nos salvan, no contribuyen a nuestra salvación, pero son obras que vienen de una naturaleza distinta, vienen de una motivación distinta de la del no creyente, porque las motivaciones del creyente están distorsionadas por su opinión natural o por lo que opina o por lo que ve o actúa según el criterio de los demás. Están distorsionadas a lo que él mismo cree y lo que el mundo cree. Ahora, ¿realmente qué es esto, la depravación total? Pecar y siempre pecar. Aunque el hombre natural, no regenerado por el Espíritu Santo, pueda ser bien relativo, ya les expliqué esto, no es considerado verdadero bien delante de Dios. ¿Por qué? Pues de nuevo, carecen de fe y amor como motivación. En esencia, incluso sus buenas obras son pecado. De nuevo, Génesis 6:5 dice, todo designio del corazón humano es de continuo solamente mal. Y de nuevo lo repite, esta maldad está presente desde la juventud. Vamos a Jeremías 17:9, por favor. Jeremías 17:9. Mire lo que dice Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ay, cuando le dicen a la otra persona, sigue tu corazón. Pues la escritura dice que su corazón es perverso y engañoso. Engañoso. Debemos reconocer que incluso que luego de haber sido transformados por el Espíritu Santo, seguimos luchando con la corrupción interna. Aunque muchos conocen la verdad y desean agradar a Dios, descubren que su corazón aún tiene inclinaciones hacia el engaño, a la hipocresía y el pecado. Porque eso también a veces lo vivimos dentro de creyentes. Este reconocimiento, es decir, cuando reconocemos esto, no busca desesperar, sino deja ver el daño del pecado y la corrupción del hombre y la necesidad constante de la gracia de Dios. Es decir, cuando entre nosotros vemos estas cosas, debemos ver que donde hay pecado, la gracia sobreabundó. Y donde dice también que el amor cubrirá multitud de pecados. Por eso dice la palabra que debemos vernos con amor. Porque es que, de nuevo, en Salmo 51:5 dice que fuimos concebidos en pecado, desde la concepción del ser humano. Y lo que estábamos leyendo ahorita, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno. Y ahí el salmista está citando el Salmo 14 y el Salmo 53. Todo esto habla en sobremanera de la corrupción y la depravación del hombre. Porque es que la naturaleza es que como el pecado entró al mundo por un solo hombre, todos pecamos. Es decir, esta maldad no es tan intensa, es extensa, se extiende a toda la raza humana y se extiende a todos nuestros miembros. Y de nuevo, el hombre no peca en todas las formas posibles, ni con la misma intensidad,
pero sí peca en todo lo que hace, pues el pecado ha tocado todas las facultades mentales, tanto físicas del ser humano. Todo lo que hace está contaminado por el pecado, no agrada completamente a Dios. Y esa frase, ¿no? En Isaías 64, 5, 6 dice, sus obras son como trapos inmundos. Aquí se utiliza una metáfora para describir que los actos de justicia de la raza humana son impuros y son insuficientes ante la santidad de Dios, que sin la necesidad de intervención divina no podría hacer buenas obras. Este versículo está enfatizando la depravación que va inherente a la humanidad, es decir, está con él. Y la necesidad, es decir, crea una necesidad, porque recuerden lo que empezamos a decir, el Evangelio, estas doctrinas complementan o son el Evangelio, hacen ver la necesidad, hacen ver la realidad del ser humano. Cuando yo entiendo la depravación del ser humano y yo no he creído, yo puedo ver la necesidad que tengo de un Salvador. Tengo la necesidad de ver que, hombre, estoy en pecado, necesito de un Salvador. Y si hemos creído, podemos ver con estas doctrinas, podemos ver la gracia de Dios, de dónde Dios nos sacó, qué es lo que somos delante de Dios, cuál es la realidad de Dios y mía. ¿Dónde estoy yo? Necesito ver cuál es mi estado. Y claro, de nuevo, cuando somos creyentes, debemos cada día depender más de la gracia de Dios. El hombre no puede hacer el bien. Mateo 7, del 17 al 18, por favor. En 1 Corintios 2:14, dice que las cosas espirituales el hombre natural no las puede entender. Es por eso, porque está muerto espiritualmente, porque está alejado de Dios. Mateo 7, del 17 al 18 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, ¿cierto? Y hablamos un poco de los frutos en Gálatas 5, pero el árbol malo da frutos malos. Y aquí se ve mucho eso, ¿no? Muchos árboles que salen los frutos podridos o los frutos no crecen mucho. ¿Por qué? Porque no tiene agua y no tiene los nutrientes adecuados. Es decir, un mal árbol no puede dar buenos frutos, es imposible. Pero si un árbol es abonado y tiene la suficiente agua, va a dar buenos frutos, es un buen árbol. Entonces es imposible que un árbol malo dé buenos frutos. Y es imposible que un árbol bueno dé malos frutos. Es imposible que alguien llamándose cristiano dé malos frutos. Si es cristiano, da buenos frutos, da fruto. Y el 18 dice, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. ¿Por qué? Porque no puede. Porque ustedes saben, en San Juan 15:5, ¿qué dice? Dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Y claro, el hombre incrédulo está apartado de Dios, está apartado de Cristo. No puede permanecer en él, por lo tanto no puede dar buenos frutos. Porque es que si queremos dar fruto, si queremos hacer una buena obra, dice que debemos permanecer en él, solo en él. En otras palabras, el no regenerado no puede hacer lo que es verdaderamente bueno. Porque Pablo en 1 Corintios 12:13 nos dice, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, maldito. Nadie que hable por el Espíritu. Y nadie puede llamar a Jesús Señor mío, sino por el Espíritu Santo. ¡Qué gran verdad! Es decir, el regenerado, el que tiene el Espíritu Santo, es el único que puede llamar al Señor Señor. Y ustedes saben lo que implica decirle a Dios Señor, a Jesucristo Señor. Es decir, yo me someto a ti. Es decir, un no regenerado no puede someterse al Señor, porque no tiene el Espíritu Santo y no puede llamarle Señor de su vida, porque no hace su voluntad, porque está muerto, porque está
depravado totalmente, está alejado de Dios, no puede hacer nada, no puede hacer una buena obra, está incapacitado para hacer una buena obra. ¿Qué es incapacitado? Es lo contrario de capacitado. Es decir, no tiene la capacidad, porque un ser humano que está muerto no tiene la capacidad ni para moverse, ni para respirar, ni para pensar, ni para hacer el bien. No puede porque está muerto. Es necesario el llamado de Cristo a que salga de ese estado, porque Cristo es el único que puede dar vida a un muerto, porque Cristo mismo es la vida. Él dio su vida y la pudo volver a tomar. Y si Él hizo eso, también lo puede hacer con una persona. Le puede dar vida al que está muerto en nuestros delitos y pecados. Como dice Efesios 2:1, dice que nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Solo podemos relacionarnos con Dios cuando somos nacidos de nuevo. Y de nuevo, Él dijo, separados de mí, nada pueden hacer. Esto es incapacidad total. Esto en pocas palabras nos dice que la vida alejada de Jesús es imposible. Es imposible. Muchos dicen hoy en día que tienen una gran vida, que tienen una vida excelente, pero realmente, si lo vemos con los ojos espirituales, son muerte, son calaveras andantes y no saben que están en ese estado. Por eso les decía, cuando una persona conoce el Evangelio, las doctrinas de la gracia que están en el Evangelio, esa persona se va a dar cuenta. Y como lo dije en el primer ejemplo, acerca de Pablo Escobar y que lo estaba buscando usted, esa persona o va delante de Cristo, se humilla para que sus obras sean expuestas, o se esconde para que sus obras no sean expuestas, como dice Primera de Juan, ¿cierto? Se vaya en lo oscuro. Esas son las dos opciones cuando usted le presenta el Evangelio a alguien. Va donde Cristo o se esconde. No es más. El apóstol Pablo nos enseña que la persona no regenerada, es decir, sin la obra del Espíritu Santo, no puede agradar a Dios ni puede hacer el bien verdadero. ¿Por qué? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios. ¿Saben por qué no se sujetan a la ley de Dios? Porque no pueden, dice, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto lo dice Romanos 8, el 7 y el 8. Es decir, una persona no regenerada, ¿cierto? No puede sujetarse a la ley de Dios, porque no puede. Hay aquí tres verdades fundamentales. La mente carnal es enemiga de Dios. Porque estos dos, el espíritu y la carne, se contraponen, son enemigas, dice Gálatas, son enemigas. Otra verdad, porque no se someten a la ley de Dios. Y tercero, no pueden agradar a Dios con ninguna de sus obras. Por más de que regalen la mitad de su dinero, el hombre más adinerado del mundo, por más que done toda su fortuna, no puede agradar a Dios. No lo puede hacer porque está muerto. Esto significa que el ser humano en su estado natural está en rebelión contra Dios. No obedece su voluntad porque no puede, porque solo sus ovejas oyen su voz. Solo sus ovejas oyen su voz y le siguen. Pero si una persona está muerta, no ha escuchado el Evangelio, no ha nacido de nuevo, no puede sujetarse y no puede obedecer, es imposible. Es incapaz, está incapacitado. Aunque pueda hacer cosas que parezcan buenas externamente, no tienen valor espiritual porque no tienen fe y porque no tienen la obra de Dios en su corazón. El hombre no puede entender el bien. No puede entender el bien. No puede entender el bien. La persona no regenerada no solo no puede hacer el bien verdadero porque los designios de la carne son contrarios a la ley de Dios, no puede hacer el bien, sino que no puede comprender qué es el verdadero bien,
Muchas personas hoy en día piensan que están haciendo un bien, pero realmente están haciendo mal. Fíjense, por ejemplo, en la crianza de los hijos. Podemos creer que estamos haciendo algo bueno con nuestros hijos, pero estamos haciendo algo malo. Entonces, no pueden comprenderlo. ¿Por qué? Porque están espiritualmente ciegas. Como un cíclope. Ustedes saben qué es un cíclope, una figura mítica de los griegos, que era un gigante con un solo ojo. Las personas no regeneradas son como un cíclope y cuyo ojo, único ojo, está quemado. Así son de ciegos. No tienen la capacidad de ver ni discernir lo que agrada a Dios, porque no se sujetan, no pueden sujetarse. Es necesario que el no creyente vea su pecado. Y el Evangelio hace palpable nuestra realidad. La doctrina de la depravación total hace palpable y deja ver, uy, ese es mi estado contra Dios. Muchas personas piensan que están bien delante de Dios, no le hago mal a nadie, yo soy buen vecino, yo soy una buena persona. No saben el estado de la realidad de su alma, no lo conocen. Solo por la obra del Espíritu Santo nosotros pudimos conocer el estado de nuestras almas. Y al ver esta magnitud de la ofensa en contra de Dios, corrimos a sus pies a suplicar perdón. Y esto es lo que una persona no regenerada necesita. Por ejemplo, en Hechos 16:14 está el ejemplo de Lidia, ¿se acuerdan? Lidia, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, ¿se acuerdan? Esta mujer en la ciudad de Tiatira adoraba a Dios, estaba oyendo y dice que el Señor abrió su corazón. ¿El Señor qué? Abrió su corazón. Él mismo actuó. Porque dice Efesios, y esto no de vosotros, para que nadie se gloríe, pues es don de Dios. Lidia escuchó a Pablo predicar, pero solo cuando el Señor abrió su corazón pudo entender y aceptar el mensaje. Esto muestra que la comprensión espiritual no nace del esfuerzo humano, porque no depende del que quiere ni el que corre, sino Dios que tiene misericordia. Solo depende de la intervención divina, de la predicación del Espíritu Santo. El hombre caído es como una retama que lleva el viento, como dice Jeremías 17. Va de aquí para allá sin ninguna raíz. Jesús mismo fue rechazado por los suyos, porque él dijo, vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, porque su corazón estaba entenebrecido. El ser humano necesita que Dios le abra el corazón para poder entender el bien y recibir la verdad. Sin esa obra del Espíritu, permanecen en oscuridad, en muerte, muerte eterna, separados. ¿Qué significa esto, la muerte? Esto significa la muerte. La persona no regenerada no solo no puede hacer el bien verdadero, no puede entenderlo, ni siquiera lo desea. Esta es la expresión más profunda de la depravación total, es decir, no puede hacer el bien verdadero. ¿Por qué? Porque no puede entenderlo y ni siquiera lo desea, su corazón no lo anhela. No puede alcanzar el bien. Tiene un objetivo bueno, pero no logra cumplirlo. No puede entender el bien porque no comprende cuál es ese objetivo bueno, cuál es el objetivo de glorificar a Dios. No puede entenderlo, puesto que no tiene una relación con Dios y no desea el bien, ni siquiera le interesa buscarlo. Y más aún, lo odia junto con su fuente Dios. Lo odia, suena duro, pero es verdad, la gente odia a Dios. Aunque su boca diga lo contrario, nadie le va a decir eso. Muy raro encontrar a alguien que diga, yo odio a Dios. No, pero sus acciones así lo determinan. Sus acciones así lo dejan ver. Porque el que no hace la voluntad de Dios en Cristo Jesús y no tiene el Espíritu Santo, simplemente vive una vida de odio en contra de Dios. Ese es el abismo de la depravación. La falta de deseo de Dios no es indiferencia, es un rechazo activo. El hombre natural está en enemistad con Dios y eso lo coloca en el punto más profundo de su corrupción espiritual. Salmo 7:11. Y el hombre por sí solo no escoge a Jesús, no puede escoger a Jesús. ¿Acaso no fue Jesús el que escogió cada uno de sus apóstoles y fue por ellos?
porque ellos no podían ir a Él. Jesús dice que nadie puede venir a Él por iniciativa propia. Y Él lo afirma en San Juan 6:44 y en el 6:65. Dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y Él dice, ya os lo he dicho, nadie puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Nadie. Esta incapacidad de venir a Cristo es universal. Si el Padre no lo envía, es decir, si no hay una acción activa de parte de Dios hacia el pecador, no puede ir el pecador a Cristo. Es iniciativa del Padre. El hombre no puede dar el primer paso hacia Cristo. No puede escogerlo ni acercarse por sí mismo. Él se revela solo a quien Él quiere. Esta incapacidad no solo afecta a algunos, a todos. Ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere. El hombre natural está espiritualmente muerto. Necesita que Dios lo atraiga para poder acercarse a Jesús. Sin esta obra divina, el hombre permanece lejos, incapaz y perdido sin la agencia de Dios en la vida del hombre. Pero hermanos, Dios promete regenerar a su pueblo. Aunque el ser humano natural está espiritualmente muerto y no puede acercarse a Dios por sí mismo, Dios en su misericordia promete darle una vida nueva. Dios dice que pondrá un espíritu nuevo. Dice en Ezequiel 11:19, dice, pondré un espíritu nuevo en mi pueblo. Y dice que cambiará el corazón de piedra en un corazón de carne sensible y vivo, que pueda sentir, que pueda vivir. El corazón de piedra y el corazón de carne no es más que una analogía entre muerte y vida. Y solo así, con un corazón regenerado, solo así entonces podrán seguir a Dios, porque Él mismo da esa capacidad de seguirlo. Esta regeneración no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo. No depende del esfuerzo humano, sino de la gracia soberana de Dios sobre nosotros. Es el inicio de una nueva vida, donde el creyente ahora sí puede entender y puede desear y hacer el bien que agrada a Dios. Solo así. Recuerda lo que el Señor le dijo a Nicodemo en San Juan 3:5. Dice que hay una analogía del bebé del nuevo nacimiento. Dice que no nace de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Y Nicodemo, ¿cómo así? Claro, dígame, nosotros cuando nacimos tuvimos que ver algo en nuestra concepción. Escogimos qué color de ojos iban a salir o cómo iba a salir mi cabello, cuál era. No, nada tuvimos que ver, nada. De la misma manera, el no regenerado no tiene nada que ver con su nacimiento nuevo, pero es necesario nacer de nuevo. Miren, en Efesios 2:1, vamos a Efesios 2:1, por favor, que ya lo he citado antes. Ya voy a acabar. Efesios 2:1, Él escribe, Él os dio vida a vosotros. ¿Quién? Él os dio vida a vosotros. Y miren lo interesante. ¿Cuándo dice que Cristo nos dio vida a nosotros? Cuando estabais ¿qué? Muertos. Y no solo muertos, estábamos en vuestros delitos y pecados, haciendo lo malo. Y el Señor nos toma y nos da vida. Y de nuevo dice, más abajito, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Muertos. Esta es la mediación de Cristo, lo que hace que el hombre caído, muerto, tenga vida y vida en abundancia. Cuando Cristo de nuevo le gritó a Lázaro que saliera de la tumba, este no tenía vida como para oír. ¿Cómo iba a escuchar si estaba muerto? O incorporarse y salir, no. No había en él ni un hálito de vida, es decir, no había en Lázaro ni un aliento de vida para poder oír a Jesús, quien lo instaba, es decir, le estaba diciendo que saliera de allí. Cristo tuvo que devolverle la vida para que Lázaro escuchara, y Jesús lo resucitó
y Lázaro pudo responder a ese llamado. De la misma forma, cuando somos regenerados, ya podemos buscar a Dios porque estamos vivos. De lo contrario, no. Miren, hermanos, la depravación total, la corrupción del hombre, la naturaleza del hombre corrupta, hace que nosotros entendamos el porqué de muchas cosas en el mundo. Explica el caos del mundo, el pecado profundo del ser humano, su odio natural hacia Dios, hacia el prójimo, ¿cierto? Esa es la raíz de todos los males sociales: violencia, anarquía, egoísmo, crimen, celos, contiendas, ¿cierto? Desorden general. La Biblia describe esto como una muerte espiritual donde nadie hace lo bueno y no hay temor de Dios, que ya lo leímos, Romanos 3. El mundo no mejorará por sí solo. Según las Escrituras, todo va a empeorar antes de mejorar, es decir, va en declive. Y la solución no está en las reformas humanas, sino en que las personas nazcan de nuevo y se vuelvan a Jesucristo. La solución está en que el hombre esté a paz con Dios. Él dice que da una paz no como el mundo la da. Está hablando de la paz del hombre con el Padre. Esa es la paz que necesitamos para poder estar en paz los unos con los otros. Aunque los cristianos hemos sido transformados, han sido transformados, seguimos siendo pecadores. Por eso el mundo necesita más que conversiones individuales. No. El mundo necesita que nosotros, si decimos que somos cristianos, apliquemos los principios del Evangelio a nuestras vidas. El mundo necesita que haya unión entre nosotros para que el mundo crea. El mundo necesita que haya un fruto visible en la vida del cristiano, en cada una de las áreas de nuestra vida. En todos los ámbitos, en la política, en el trabajo, en el hogar, en la economía, en la sociedad, en el barrio, en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que el mundo necesita. Claro, necesita a Cristo, pero necesita que sea visible en nosotros, que nos hacemos llamar cristianos. Esta doctrina, la de la aprobación total, debe preparar al cristiano para no sorprenderse ante tanta maldad en el mundo. El mundo está corrupto, está incapacitado delante de Dios, por eso actúa como actúa. Y esto también nos da a entender que el Evangelio es la única esperanza real frente a todo el caos y la anarquía que se vive. Es la única manera, no hay otro camino. Comprender la depravación total debería hacernos reconocer que por naturaleza somos profundamente pecadores y que nuestra condición espiritual es desesperada. Sin la intervención de Dios no tenemos esperanza ni salida. Solo su gracia puede rescatarnos de esa situación. Conocimiento de la depravación total revela la profundidad de la gracia y misericordia de Dios. Hermanos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Acaso esto, si nosotros decimos que estamos vivos, no debe asombrarnos la profundidad de la gracia y misericordia de Dios en nuestras vidas? Esto es un motivo más para alabarlo y glorificarlo. Y claro, para el que no ha nacido de nuevo y de pronto hoy me está escuchando, esto debe dejarle ver, debe darle a entender cuál es su situación en este momento y qué necesita hacer. Cuando una persona reconoce su incapacidad espiritual, es decir, que no puede, entiende que incluso el deseo de pedir ayuda a Dios viene de Dios mismo. Dios mismo pone el deseo en nosotros de pedir ayuda. Él es que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, dice Filipenses 2:13. Cuando esta persona comprende esto, esta persona sabrá cuán grande es el amor y la misericordia de Dios. Es por eso que excavamos en estas doctrinas tan maravillosas. En esta enseñanza podemos ver la realidad a la que está expuesto el hombre sin Dios. Primero y segundo, si ya soy creyente, solo puedo estallar en adoración y gracias al Padre por enviar a su Hijo Cristo a morir por mi pecado.
Vamos por favor de nuevo a Romanos 3, ya para terminar. Romanos 3. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero miren lo que dice a continuación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y el 28 dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Solo somos justificados por la fe. Y el 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la circuncisión, es decir, a todos, solo por la fe. Y en Efesios 2 dice que somos reconciliados con Él para buenas obras. Vamos por favor a Efesios ya para terminar. Efesios 2. Fíjense, Efesios 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no es la fe no viene de parte nuestra, no nace de nosotros, Dios la pone, es don de Dios. Y dice que no es por obras para que nadie se gloríe, es decir, una persona no tiene que hacer obras para llegar a Dios, Dios pone la fe. Y dice, porque somos hechura suya, creados ¿en qué? En Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Solo en Cristo Jesús podremos hacer una buena obra, las cuales preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y solo somos reconciliados en Cristo Jesús. El 12 dice, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, el 13, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, solo por la sangre de Cristo, solo por la fe que Cristo pone en el hombre. Y solo cuando llegamos a ser hechura de Cristo, podemos andar en las obras que Cristo preparó de antemano. La obra completa es de Dios. Dios no solo envió a Jesús para cargar con nuestros pecados, no solo eso, sino que también nos dio la capacidad, nos dio la fe para creer en Él. El corazón que antes no amaba a Cristo, ahora desea amarlo y confiar en Él, porque Dios lo ha transformado. El Evangelio expone la necesidad del hombre y la depravación total del hombre lo hace evidente, deja ver esta realidad. El hombre necesita un Salvador y la humanidad necesita a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Padre